Bueno, justamente, les hablaba que algas tiene fue en algún tiempo una categoría taxonómica que incluía a todos los organismos fotosintéticos, sobre todo porque viven en una comunidad, ¿sí? Que viven en comunidades acuáticas. Hay algas terrestres, ¿sí? Pero la gran mayoría son acuáticas, tanto de agua dulce como agua salada, ¿sí? Eh, una de las, eh, una de las cuestiones importantes a saber es dónde hay organismos que pueden ser asignados o llamados algas. Este cuadro es similar al que presentamos la semana pasada cuando hablamos de los reinos y dominios, ¿está? El único reino que aparece como nuevo acá es cromista, ¿sí? En ese reino están agrupadas las algas denominadas pardas, amarillas y criptófitas. Ahora bien, dentro de Procaria o procariotas está el reino Monera, y ahí hay algas verde azules, o también llamadas cianófitas o cianobacterias, y también las algas proclorófitas. Dentro del dominio Eucaria, las eucariotas, tenemos tres reinos donde hay organismos que pueden llamarse algas, ¿está? Organismos fotosintéticos con plastidios que hacen fotosíntesis. Dentro de Protozoa, ¿sí? Que es básicamente una parte de los protistas, están las euglenas y los dinoflagelados, que por algo todos los años discutimos con invertebrados si quedan en invertebrados o van a morfología, o van a diversidad, perdón, porque pertenecen a grupos que tienen sus parientes más cercanos a los protozoos. El otro grupo, el otro reino, son cromistas. Como les decía, están las algas pardas, doradas, amarillas y los criptófitos que vamos a ver más adelante. Y el otro grupo, el último, está en el reino planta o plante. Y allí están las algas verdes y las rojas. ¿Está? En algún momento vamos a ver cómo desde el punto de vista filogenético se explica bastante bien esto. Ustedes tienen en la carrera una asignatura que se denomina ficología, que es básicamente la ciencia que estudia las algas. Es una asignatura que ustedes pueden cursar como optativa y si están en la orientación botánica es obligatoria para la orientación. Generalmente son organismos productores, ¿tá? Como les decía, son dulcecuícolas o marinas y hay algunas algas que son terrestres, que pueden vivir sobre los troncos de los árboles, ¿sí? Porque tienen paredes muy gruesas, como hay un orden dentro de algas verdes que se llama trentepoliales, ¿sí? Que pueden vivir sobre los troncos al tener paredes engrosadas. Las algas también están asociadas con helechos, musgos y hongos en asociaciones simbióticas, ¿tá? Que vamos a ver en detalle en cada uno de los grupos. Pueden tener una única micra de tamaño hasta individuos de más de 1 metro o mayor longitud, como por ejemplo esta alga que tiene esta familia aquí, que es denominada Macrocystis, que forman grandes bosques marinos en el Atlántico Norte. Algunas crecen hasta 200 metros de profundidad y tiene que ver con la parte del espectro lumínico que absorben, ¿sí? Y eso está estrechamente relacionado con el tipo de pigmento que ellas tienen. Las algas forman parte del fitoplancton, por lo común, sobre todo en ambientes dulces. También pueden formar parte del bentos, ya sea en ambientes marinos o dulceacuícolas, y forman también parte del perífito. Es- esa forma de vida es bastante común y es muy diversa si uno hace una extracción de una pequeña raspadura de las hojas en las plantas acuáticas sumergidas, ¿no?
Las algas tienen floraciones o blooms, o dependiendo del grupo pueden ser llamadas mareas rojas. Sí, en algunos casos cuando los nutrientes y las condiciones del agua, sobre todo aguas cálidas, así lo permiten, las algas ocupan e invaden los ambientes donde ellas habitan. Muy pocas algas lo hacen eso, pero lo hacen tanto en agua dulce como en agua salada. Hay algo que las reúne a todas, ¿sí? Las algas no son parientes, no tienen un ancestro común reciente. Sin embargo, coinciden en algunos aspectos, sobre todo morfológicos y ecológicos. Las algas no son vasculares sin duda alguna. Son autótrofas y fotosintéticas, aun cuando permanezcan a grupos que en su gran mayoría son heterótrofos. Presentan eh, cloroplastos y clorofilas. Y el tipo de clorofila y otros pigmentos delimita el grupo. Las estructuras reproductivas son relativamente simples. Se reproducen asexual y sexualmente. También presentan una gran diversidad de formas, desde organismos unicelulares, sin flagelos, hasta organismos de grandes tamaños, como por ejemplo los conocidos bosques de los sargazos marinos, ¿no? Los niveles de organización se denominan, pueden ser protófitos o talófitos, como vimos en la clase pasada, y existen formas dulceacuícolas marinas, algunas terrestres, como ya mencioné previamente. ¿Cuáles son los caracteres que permiten diferenciar los grupos? Algunos ya mencioné, pero el principal es el nivel de organización. De vuelta, como utilizamos este esquema como transversal para estudiar a todos los grupos, tenemos en las algas unicelulares cocales, llamadas así a las que no tienen filamento, o unicelulares flageladas, como por ejemplo la eugleena, también llamadas monadales. Y un tipo particular que se denominan levaduras, que hay tanto en ascomicetes como basidiomycetes, pero esas levaduras bueno, pertenecen a grupos cercanamente emparentados a algas, ya vamos a ver más adelante. Los niveles coloniales, tenemos cenobio, que es una colonia unigeneracional, y la verdadera colonia, como por ejemplo Volvox. Los niveles filamentosos, talosos y claramente cormo no hay en algas. Ahora vamos a ver en detalle en cada uno, ya específicamente dentro de algas. El nivel flagelado, o también llamado monadoide o monadal, está básicamente es flagelado, ¿sí? Después hay otro estado palmeloide, que se puede dar en tanto en algas acuáticas como acuáticas dulceacuícolas o marinas. Básicamente es una célula con 4 núcleos. También hay un nivel de organización cocal que por más que tenga proyecciones no tiene flagelos. El nivel filamentoso y el nivel plectinquimático, sobre todo en algas marinas. Hay otro nivel de organización, este es pseudoparenquimático. Las células están íntimamente relacionadas entre sí. Este grupo se denomina, o este taxón se denomina Coloquetes y es uno de los considerado el grupo hermano de las plantas terrestres, ¿sí? Desde briófita en adelante, desde las embriófitas. Nivel de organización parenquimático, como por ejemplo la lechuga de mar, o sifonales, es decir, tallos sin paredes, tallitos sin paredes y ramificados. Otro carácter que es sumamente importante es la composición de la pared celular. En muchos casos está compuesto con celulosa, sobre todo las que están en la línea verde o viridiplantes, también llamada, que son las más cercanamente emparentadas a las plantas terrestres. Otras pueden tener silosa y ácido algínico, como por ejemplo en las algas pardas, mientras que otra puede estar reemplazada por silano y manano, que son específicas de las algas rojas. Tiene una capa
fibrilar y una capa amorfa, perdón, y que puede estar formada por mucopolisacárido en la mayoría de los casos. En otras, como por ejemplo Phaeophysia, está compuesta por fucoidina y ácido algínico. Y de acá se saca una sustancia que vamos a ver más adelante, que se utiliza como emulsionante para la fabricación de helados. O en el caso de Rhodophyta, puede tener en esa capa amorfa agar o carragenina, que es un compuesto que es utilizado, por ejemplo, para hacer cultivos celulares, ¿sí? Sobre todo en cultivo in vitro, ¿no? Algunas algas pueden tener una capa de mureína. La mureína es una sustancia, componente de paredes celulares, que es propia de las algas que tienen afinidad en bacterias o algas que son procariotas. ¿Tá? Esa capa de mureína está presente en cianófita y proclorófita, que como mencionamos antes son cianobacterias, y dentro de las eucariotas está únicamente en glaucófitas. Probablemente como un relicto, ¿sí? Y una estrecha relación de su reciente origen, entre comillas, a través de la incorporación de una célula eh, procariota como plastidio. Vamos a ver más adelante. La pared celular puede también estar formando una cutícula, que es común en las euglenofitas, ¿no está? Nosotros utilizamos el término fita cuando queremos dar su afinidad por plantas, pero el término más correcto, más actualizado, podría ser euglenoides. Otras tienen placas pépticas y que se denomina periplasto. Y es común en las criptófitas. Son algas muy pequeñitas, muy difíciles de ver, que se mueven muy rápido en el preparado. Algo que ustedes quizás ya vieron en introducción es la presencia de una anfiesma, que son placas de celulosa que son típicas de las dinofitas o dinoflagelados. Y finalmente puede tener una capa amorfa que puede estar calcificada o silificada. Ahí también está. Que puede tener silicio o está impregnada fuertemente de silicio y formar el frústulo de las diatomeas. Con respecto a los pigmentos fotosintéticos, hay principalmente 4 tipos de clorofila: A, B, C y D. Pueden tener pigmentos accesorios que ayudan a la absorción de diferentes partes del espectro lumínico. Algunas son llamadas xantófilas, como la zeaxantina, navaxantina, astraxantina, fucosantina, luteína, que es de las plantas de la línea verde, y diadinoxantina. Muchas de estas xantófilas son comunes, por ejemplo, en las diatomeas o en las feofisias. Los carotenos, que pueden ser A y B. Hasta ahí los carotenoides, digamos, que son pigmentos liposolubles. Y por otro lado existen ficobileproteínas que son hidrosolubles, que son la ficocianina y la ficoeretrina, que están presentes por ejemplo, en algunas bacterias como las cianófitas o en las algas rojas. Este es un esquema básicamente del espectro lumínico, ¿sí? Aquí están estas son las longitudes de onda del espectro lumínico, y allí muestra qué pigmento absorbe determinada parte del espectro lumínico. Ustedes saben que el espectro lumínico que tiene que ver con las ondas, eh, con la parte azul del espectro lumínico, son los que penetran a mayor profundidad en el mar, por ejemplo, y lo cual determina el color azul del mar. Y eso está estrechamente relacionado al grupo de algas que puede vivir a mayor profundidad. Por ejemplo, la ficoeritrina y la ficosanina, como les mencioné antes, comunes en las algas rojas, y son a esas las únicas algas que pueden vivir a mayor profundidad. Es decir, absorben las mayores longitudes de onda
y por lo tanto pueden aprovechar el espectro lumínico incluso en lugares donde hay un 1% de la incidencia lumínica. Por otro lado, la clorofila A y B, que está presente en las plantas o en la línea verde, ¿sí? En las clorófitas, absorben las longitudes de onda más cortas, que penetran eh, menos en el mar, y entonces determinan esas aguas turquesas o más verdosas, y allí viven principalmente las algas verdes. Producto de reserva también es muy importante. Tenemos glúcidos como el almidón, que está en la línea verde, están en las clorófitas y también están en las plantas terrestres. Después hay otro tipo de almidón que se llama almidón de las xenoficias, que estructuralmente es diferente, pero también es considerado almidón y está únicamente en las xenófitas. Después tenemos almidón de las florídeas, que está únicamente presente en un determinado grupo de algas rojas. El paramilon, la critamilon, manitol, etc. Las sustancias de reserva también pueden ser lípidos, proteínas y alcoholes, como en el caso de las algas pardas. También es importante para dividir los distintos grupos la reproducción y los ciclos de vida. En las algas hay reproducción sexual de varios tipos, ¿sí? Asexual, perdón. La bipartición es un tipo de reproducción sexual más común. Se da, por ejemplo, en camidomonas, pero también se da en las cianófitas, por ejemplo. Formación de esporas que puedan ser inmóviles o móviles, como las zoosporas en clorófitas. Eh, Estas estructuras autósporas, zoóspora y aplanósporas son propias de las clorófitas. Aun cuando también se dan en otros grupos de algas, ¿no? Pero es más común en las clorófitas. El hormogonio, ¿sí? Es un fragmento muy especializado del filamento, de una alga filamentosa, en cianófitas. La liberación de pequeñas colonias como en Volvox y de los acinetos, que son estructuras cargadas de sustancias de reserva que sirven como estructura de perduración. Ustedes ya vieron previamente la presencia de gametas iguales, diferentes en tamaño pero móviles, y diferentes en tamaño siendo una inmóvil. Los ciclos de vida que vimos anteriormente es muy importante para definir y diferenciar los grupos de algas. El que ya vimos anteriormente, pero en otra representación, en el caso de Spirogyra, que es un ciclo aplóntico que pertenece a las algas verdes. Otro ciclo aplóntico, donde el individuo adulto es unicelular y flagelado, y en el mismo caso las gametas pueden actuar, el cuerpo de la planta, la plantita si se quiere, porque esto pertenece a la línea verde o son clorófitas, actúan de gametas, ¿sí? Debido a que estos organismos flagelados son haploides. El de la diatomea, que vimos anteriormente, también es un ciclo con una única generación. Este es diplóntico. Vamos a ver esto con más detalle cuando veamos las algas de distintos grupos. También ciclo diplóntico lo forman las algas pardas, ¿sí? Un ciclo haplodiplóntico, en el caso de la lechuga de mar, ¿sí? Donde ambas generaciones son completamente iguales. De vuelta, vamos a ver esto con más detalle cuando veamos el grupo correspondiente. Y finalmente, el ciclo de vida que tiene mayor complejidad ocurre en las algas rojas. ¿Está? Acá, en las algas rojas, tenemos 3 generaciones que conviven en el mismo ciclo de vida. Sin ahondar en mayores detalles y complejidades, este ciclo de vida se denomina triplobióntico porque tiene 3 generaciones que conviven en la misma planta. Tiene 2 generaciones esporofíticas, una de ellas es de vida libre, y la otra generación esporofítica es parásita
del gametofito. ¿Está? Si ustedes recuerdan eso, es algo que define perfectamente un ciclo de vida triplobióntico o de 3 generaciones. Es decir, repito, una generación esporofítica de vida libre, una segunda generación esporofítica pero parásita de la tercera que es un gametofito. Si ustedes saben definir y recordar esos aspectos, ya estamos dado de alta en el ciclo de vida de una alga roja. ¿Está? Vamos a ver con más detalle. Me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda respecto a este. Simplemente es una clase introductoria a algas. Mañana vamos a continuar. Eh, como nadie me ha interrumpido, imaginé que íbamos bien, así que me gustaría ahora, si tiene alguna duda, algo que podamos charlar. Me pasé 8 minutos del horario del día, pero si no están apurados, yo tampoco puedo responder a cualquier pregunta. Sí, profe, yo en realidad quería pedirle si podía volver a explicar el ciclo de las algas rojas, porque ahí como que me perdí un segundo, pero más allá de eso no, creo que todo bastante muy entendible. Bien. Yo no quise hasta ahora adentrar tanto en el ciclo de vida de las algas rojas, porque mañana vamos a tener una siguiente clase de algas, digamos, ¿sí? Em, pero en principio, eh, una alga roja tiene alternancia de generaciones, ¿está? Que coincide con por ejemplo, las plantas terrestres. Ahora bien, cuando eh, la gran diferencia está en que aquí, en el mismo ciclo de vida, conviven 2 generaciones esporofíticas. ¿Está? Tiene una generación esporofítica de vida libre que en algas rojas se denomina tetrasporofito. ¿Está? Y germina y es producto de la germinación eh, de una espora diploide. ¿Está? Ese esporofito germina, esa espora germina, se forma el tetrasporofito o esporofito de vida libre. Ese esporofito va a formar, al estar adulto, esporangio, ¿está? También llamado tetrasporangio, porque aquí le adquieren algunas terminología en particular, ¿está? Y ese esporangio produce eh, tetrásporas, ¿está? Pero por reducción va a producir tetráspora por meiosis, ¿está? Sería bueno mejor que yo te explicara porque es más complejo, pero a ver, con una imagen, ¿no? Pero eso quería dejar para mañana, pero ese esporofito de vida libre produce esporas, ¿está? Esas esporas germinan y va a dar origen a un gametofito, ¿está? Porque esas esporas hay una reducción. Ese gametofito se forma y es prácticamente la misma morfología que el tetrasporofito, que es diploide, o el esporofito de vida libre. Tanto gametofito como gametofito son muy similares entre sí, simplemente que uno va a formar esporangio y el otro va a formar gametangios, ¿está? Sobre ese gametofito, que también es de vida libre, va a haber gametangios, masculinos y femeninos. ¿Está bien? El gametangio masculino va a formar gametas, pero tiene la particularidad de ser gametas que no tienen flagelos, o eh, ap- sí, gametas inmóviles o sin flagelos, ¿está? Y el gametangio femenino tiene una estructura muy particular que se denomina tricógina,
¿Por qué tendría una tricógena? Porque al no tener gametas flageladas, no hay una búsqueda activa del gametangio femenino. ¿Está? Entonces aquí, en las algas rojas, el gametangio femenino es el que busca activamente a las gametas que son inmóviles o aflageladas. ¿Está? Y emite una prolongación que se denomina tricógena. Entonces esa prolongación, a modo de un filamento, está ahí en el mar, moviéndose, y hasta que capta la gameta masculina, que es inmóvil. ¿Está? Se produce la fecundación, y producto de esa fecundación se forma la siguiente generación, que ya es diploide. ¿Por qué? Porque se fecunda, forma un cigoto, y es el cigoto que sufre mitosis y forma otra generación que crece parásita sobre ese esporofito. ¿Está? Y esa nueva generación se denomina carposporofito. O bien esporofito parásito, si quieren decirle ustedes, o esporofito que no es de vida libre. Yo por eso cuando yo les conté recién, eh, el ciclo es más complejo, tiene mucha terminología que yo les añadí ahí recién, pero si ustedes en el final me dicen, las alas rojas tienen 3 generaciones, una de ellas es de vida libre. Dos de ellas, perdón, son de vida libre, un gametofito y un esporofito. Y sobre el gametofito se forma una tercera generación que es esporofítica también, pero es parásita del gametofito. Si me dicen eso, ya estoy súper feliz, ¿me entendés? Porque eh, como que es lo más importante del ciclo. Además, si le añaden que la gameta masculina es rara, porque no es común que haya gametas masculinas sin flagelos, porque siempre la naturaleza le carga a la gameta masculina el ir en busca de, digamos, ¿no? En este caso, el muchacho de las rojas es bastante cómodo, ¿viste? Y quiere que lo busquen, digamos. Y al no tener gametas, es la gameta femenina, la que emite un pelito o una tricógena, y está ahí moviéndose en el agua hasta captar la gameta masculina. Ese sería el otro carácter importante de este ciclo de vida. Mejor, vamos a ver más mañana en esos esquemas que le mostré, pero yo no quise meter más contenido porque no es necesario para la clase de hoy. Ustedes en el trabajo práctico van a tener eh, el trabajo que práctico que van a subir las 14 horas, van a tener una pequeña introducción al práctico donde le van a contar qué necesitan saber para el práctico. Está, eh, sobre todo cómo es la metodología, ¿no? Eh, Recuerden que vamos a intentar tener, yo voy a presentar una adecuación para que nos autoricen tener una clase presencial. ¿Está? Y en principio vamos a poder replicar muchos de los objetivos que están en la clase práctica en una clase de laboratorio. ¿Está? Em, entonces ustedes ahí van a tener, se supone que, y ya lo hicimos el año pasado, que el práctico permite que ustedes puedan desarrollarlo. Y si tienen alguna duda, el día viernes nuevamente va a haber una clase sincrónica con los profes de práctico. ¿Está? Miren el cronograma que hay para este viernes. ¿Está? Ustedes miren la semana 3, creo que era ahora. Miren la semana 3 y que dice esa fila para la semana 3 que hay para esta semana. Nosotros mañana vamos a seguir con algas, ¿sí? Este práctico que están por hacer ahora a la tarde tiene un examen post-práctico. ¿Está? Y las preguntas de ese examen post-práctico van a salir del práctico y de esta charla que estamos teniendo ahora. ¿Está? No se va a preguntar nada que no hayamos charlado y hayamos visto en esta clase. ¿Está? Completamente tranquilos. Y van a hacer esas preguntas que ustedes tengan plena seguridad para responder, porque eh, si no me han dicho que si no me han dicho que no hay más dudas, digamos, pienso que estuvimos bien, digamos, pero mañana seguimos y entonces entre hoy y mañana vamos a completar eh, los contenidos
que ustedes van a tener frescos para el examen post-práctico. ¿Está? Así que si no hay más preguntas, Juliana, Débora. Profe, una pregunta. Ahora usted dijo que suben a las 2 el práctico y que después hay un post práctico. ¿Hay un horario para el post práctico? Porque como el otro día lo subieron nomás y tuvimos tiempo para hacer y eso, más que nada para saber si tenemos que estar atentos. No sé si ya lo había dicho, pero no me acuerdo, por eso le pregunto. En el cronograma seguro que está, pero en principio ustedes tienen 2 días, martes y viernes, como días de diversidad, por lo menos de tarde. ¿Está? Son los 2 días correspondientes a los prácticos. Eh, ahora no me acuerdo, miren el cronograma, por eso ya volqué todo en el cronograma y me saqué de la cabeza eso. Bueno, Pero ahí sí, dice, ahí me voy a fijar. una de sus Y compañeras, sí te escucho. no, una última pregunta era que le quería hacer. Si el examen parcial que vamos a tener, que es la semana que viene, eh, ¿es escrito o lo vamos a hacer oral? En principio, al ser ustedes pocos, va a ser oral. ¿Está? Y no va a ser nada de otro mundo. Vamos a estar hablando de las mismas cosas que vimos esta semana. A ver, los conceptos de ciclo de vida, los ciclos de vida, ¿cuáles son? ¿Está? Ustedes tienen en el cronograma también cuáles son los temas que entran, pero es nivel de organización, ciclos de vida, eh, y conceptos como de sistemática, taxonomía, la nomenclatura, los reinos, ¿está? ¿En qué reino se organiza la diversidad vegetal? ¿Está? Y no va a salir de eso porque es un examen de nivelación, es decir, arrancamos tratando de revisar qué es lo que ustedes vieron, y que ustedes conozcan qué es lo que necesitamos para un cursado más, para un cursado de la asignatura que sea más adecuado, ¿sí? Eh, no queremos dar por entendido muchos temas que a veces, dependiendo del año, algunos docentes logran completar el programa. Me refiero a asignaturas previas, ¿no? Y a veces se completan y a veces no se completan y llegan años de que hay algunas veces que ustedes nos dicen, tales temas no se dieron en morfología ese año, o se dieron muy poco, o no, o en biología celular y molecular, no entendí. Entonces, yo les voy a pasar, voy a subir al área, al aula virtual, estas 2 charlas que tuvimos hoy, charlas clases, para que ustedes repasen lo que necesiten, y también les voy a subir un temario para este primer examen. ¿Está? Y a partir del cual ustedes van a ver, van a obtener, va a servir de base para el examen, que va a ser oral. ¿Está? Está en el cronograma el día del examen y la hora incluso. Una de sus compañeras preguntó, o compañero, a ver, en el chat. Ah, con el tema de la longitud de onda. No sé si ustedes ya vieron en asignaturas previas, pero eh, ustedes sabrán, creo que de física, que la luz está compuesta por un espectro, una parte del espectro de la luz que es visible y que básicamente son esos colores que vemos en el arco iris, ¿no? Desde el violeta al azul, pasando por los otros colores. Y tenemos tenemos longitudes de ondas más cortas y más largas, ¿sí? Y las longitudines más largas, las que forman un mayor pico ahí en el espectro lumínico, eh, llegan o ingresan en mayor profundidad en el océano, ¿está? Y son las ondas azules, ¿sí? Es parte del espectro lumínico azul. Y por esa razón se explica que el océano sea azul profundo, porque son las ondas del espectro lumínico que llegan a mayor profundidad. Y las algas tienen esos pigmentos que les permiten absorber distintas partes del espectro lumínico. Entonces las algas que absorben parte del espectro lumínico eh, visible, ¿no? Porque tenemos las ultravioletas y las infrarrojas que no vemos, digamos. Pero las partes que absorben eh,
las longitudes de onda mayores, que llegan a mayor profundidad en el océano, tienen determinados pigmentos que son sensibles y que absorben esa longitud de onda, que son la ficoeritrina y la ficocianina. Y son esas algas, y son esos pigmentos que están presentes en las algas rojas. Por eso, en algunos sectores donde la claridad del agua permite, hay algas rojas viviendo hasta 200 metros de profundidad. Por el contrario, en el otro extremo están las algas verdes, que absorben a longitud de onda menores, de menor longitud de onda. Y generalmente viven en ambientes donde las aguas son más turquesas o verdosas, ¿sí? Y son aguas poco profundas. Y también son las algas que viven en zonas intermareales. Las algas verdes, por ejemplo, si alguno tuvo la posibilidad de ir a una playa y ver cómo las olas rompen en la playa, siempre traen pedacitos de lechuga de mar, digamos. Entonces uno camina por la playa y encuentra lechuga de mar, digamos, que es el alga más común en casi todos los mares, tropicales, subtropicales, digamos. Y esas algas, las algas verdes por lo común, viven en zonas intermareales. No quiere decir que no haya algas rojas o pardas en zonas intermareales. Simplemente estoy hablando de los extremos, digamos. ¿Está? Y entonces tenemos esos pigmentos accesorios como ficoritina y ficocianina que le dan el color rojo. Imagínense que diga algo que diga eritrina. Eritro es rojo, ¿sí? Le dan los pigmentos rojos a las algas. ¿Está? También hay carotenoides eh, que absorben longitudes de onda más cortas y pueden enmascarar, como por ejemplo las antófilas, ¿no? Que pueden enmascarar la clorofila y le dan ese color pardo a las algas pardas. ¿Está? Entonces, las antófilas tenemos colores amarronados, ¿sí? Y ahí tenemos las algas pardas que pueden vivir hasta 20 o 30 metros de profundidad, como por ejemplo los bosques de sargazos o los bosques de Macrocystis, ahí no me acuerdo la especie, pero son esos bosques submarinos donde ahí viven las nutrias y qué sé yo. Y después hay otras que utilizan esos pigmentos para otro fin. Por ejemplo, las cianófitas. Las cianófitas tienen una combinación determinada de pigmentos que les permiten soportar la intensidad lumínica directa. Entonces hay muchas cianófitas que viven en la película del agua, en la superficie misma. ¿Está? Otras algas no pueden soportar la luz directa del sol porque directamente denaturaliza los pigmentos. Pero en las xenófitas, que son básicamente las más guerreras de todas las algas, pueden soportar la intensidad lumínica directa del sol. Y van a encontrar arriba, en ambientes acuáticos de agua dulce, toda una espuma o una superficie completa cubierta así, y probablemente sean xenófitas, en combinación con otras que también tengan esa capacidad. Está, básicamente, la presencia de los pigmentos determina, en principio, junto a otros caracteres como presencia de sujeción al sustrato y donde viven, digamos, determina el ambiente donde se desarrolla el ambiente acuático, ¿no? ¿Bien? ¿Se entiende mejor, no? Le voy a mostrar la imagen. Ay, ¿quién me estuvo preguntando? Eh, Voy a buscar mejor, ¿sí? Las referencias del cuadro porque está incompleto. ¿Está? Eh, y te voy a saber responder mejor para mañana, ¿está? Ahora lo que más me interesa saber es lo que hablamos recién, que
que ustedes sepan, digamos, es que cómo la longitud de onda determina la composición de los pigmentos y la posición relativa de esa alga o de ese grupo de algas en la columna de agua o en el sustrato. Algunas son bentónicas, otras son, que son las que llegan a mayor profundidad, otras son, forman parte del perífeton y otras son planctónicas. ¿Está? Y esa composición de pigmentos está directamente relacionada a la parte del espectro lumínico de la luz que absorben. ¿Está? Mañana vamos a andar más en eso, sí. Bueno, ya les tomé demasiado tiempo y mañana continuamos con esto, con esta cosa interesante que surgieron. Pero ya a 10:30 hasta tengo vergüenza que estuvimos mucho tiempo reunidos y queda pendiente hablar mejor y más profundamente de las preguntas de Alejandro. ¿Está? Muchas gracias, profe. Un Hasta placer. mañana. Hasta mañana. Por el grupo le mando la información correspondiente. Perfecto, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.